Muy buenas noches, amigas y amigos del programa, nuestro programa Contextos. Bienvenidos esta noche a, a este espacio de análisis y de comentarios en que todas las noches nos reunimos en este espacio del periódico Ultimátum. En esta ocasión, pues me da un gusto saludar a nuestra amiga Enriqueta Burelo y su Buenas noches, acá estamos. Y vamos a empezar en lo que se unen nuestros demás compañeros. Pues el tema que sigue como principal en el aspecto de las noticias es que ya en Estados Unidos se desechan los cargos contra el general Cienfuegos, el exsecretario de Defensa Nacional, y pues está la gran duda respecto a qué va a ocurrir una vez que llegue a México. Por un lado está el planteamiento de que va a ser juzgado aquí, o sea que no viene en una calidad totalmente libre, sino que aquí aquí va a ser juzgado en base a las leyes mexicanas, pero pues todavía no está muy claro el asunto. No, unos dicen que fue un triunfo de la presión del ejército, que fue un triunfo de la diplomacia mexicana y se lo acreditan a Marcelo Ebrard. Y las opiniones respecto a cuál va a ser el futuro del general Cienfuegos, pues más que otra cosa, yo veo una enorme incertidumbre sobre qué va a pasar con el general Cienfuegos acá. Y el otro tema que también creo que es bastante interesante es estas noticias que nos están pues impactando en forma muy dura de que en la Ciudad de México ya son varios los casos de niños que han actuado como sicarios, de niños que incluso también descubrieron desgraciadamente sus muertos y sus cadáveres fueron descuartizados, descubrieron creo que dos casos, tres víctimas de este tipo de atentados. Se le achaca que son víctimas de una guerra entre bandas rivales de narcomenudeo en la Ciudad de México. Y bueno, pues el tema de los niños que son usados como sicarios no es nuevo. Ya hace años hubo el caso de un, no me acuerdo en este momento el nombre, pero ya veo el caso de un niño que incluso se hizo famoso en la zona de Tepito precisamente por ser sicario y de muy corta edad. Y bueno, si nos alcanza el tiempo, podríamos ampliarlo para ver el cambio que va a haber en la ley laboral y que ya por lo menos hay 8 estados, entre ellos Chiapas, en donde las juntas de conciliación y arbitraje ya están en un proceso de desaparición y entran nuevas figuras que son las de conciliación laboral. Aunque este otro punto, pues me gustaría que estuvieran nuestros compañeros abogados para ampliarnos los comentarios al respecto. Y también, pues, ¿por qué no comentar el artículo de nuestra compañera Enriqueta Burelo sobre la presencia femenina en los puestos de poder como presidenta y la comparación que existe entre muchos países del mundo y Latinoamérica respecto a Estados Unidos? Bueno, pues amigos, bienvenidos y pues empezamos sigue la telenovela o la historia, dicen inédito, del general Cienfuegos. Como bien saben, mientras hago tiempo, la detención de un exsecretario de Defensa Nacional llamó mucho la atención, que lo capturó la DEA. Se manejó que era un caso inédito. Empezaron a haber especulaciones sobre esto, qué significaba, que posiblemente era un hecho de tipo electoral. Eso fue una teoría que manejó Jorge Fernández Meléndez. Y después, pues todavía inédito mucho más, es el hecho de que Estados Unidos
y bueno, a pesar de tener o gracias a que está en el poder Donald Trump, tiene un gesto de gentileza diplomática para con México y permite que el general pueda ser juzgado por leyes mexicanas. La verdad es de que hay muchas aristas no muy claras y de un momento a otro se va a esperar que llegue el general Cienfuegos a territorio nacional y la gran pregunta es ¿dónde va a estar? Primero, si ya parece que dicen que lo van a dejar, lo van a detener en libertad, si lo van a juzgar, de qué delitos lo van a juzgar. Y bueno, pues la teoría esa que se manejaba de que él estaba ligado a un grupo del narcotráfico, principalmente en una función de facilitarles el transporte, protegerlos y de alguna manera, según las acusaciones de Estados Unidos, de lavado de dinero. Sin embargo, también ahí hay dudas razonables al señalar que cómo es posible que un general del ejército, más que nada un secretario de la Defensa Nacional, pues estuviera ligado a un grupo de narcotraficantes de tercera categoría, por llamarlo así, o sea, no uno de los principales grupos como sería el grupo de Sinaloa o el cártel Jalisco Nueva Generación. En fin, que hay muchos puntos que no tienen todavía respuesta. La pregunta que existe es de que a lo mejor nunca van a tener respuesta. Y la duda es de que si efectivamente aquí en México, tal como han dicho las autoridades, al general lo van a juzgar en buena medida por cargos semejantes a los que se le imputaron en Estados Unidos, o va a ser un caso también inédito en donde va a regresar, como han dicho, como cualquier ciudadano, y va a ser un caso en que poco a poco se va a ir olvidando. No sé tú cómo lo veas, ¿qué tal? Sí, pues parece telenovela, ¿verdad? De La Rosa de Guadalupe, y el caso del general Salvador Cienfuegos a todos nos causó pues una conmoción, como el día de ayer analizamos, y que Víctor Rumaya, que no se encuentra el día de hoy, analizó con todo detalle diferentes posiciones, ¿no? La posición política, la posición jurídica, ¿no? Diferentes posiciones, cómo fue detenido cuando iba con su familia de paseo, como cualquier hijo de vecino, ¿no? Creo que a ese nivel en el que se maneja el general Cienfuegos, pues algo de información debió de haber tenido, que en Estados Unidos pues estaba siendo investigado. No creo que haya sido así tan de sorpresa, pero también se arriesgó mucho yendo de visita, me supongo que de paseo, al país vecino. Y entonces, la otra pregunta, la otra gran pregunta que nos hacemos aquí en México es: a su regreso, si irá directamente a su casa, irá a estar en libertad, eh, estará como en una casa de seguridad. ¿Cuál va a ser la ruta a seguir? Si en un momento dado la Fiscalía de Estados Unidos le pasó toda la información a la Fiscalía Mexicana, pues me supongo que la Fiscalía Mexicana deberá armar el expediente y el general volverá a ser detenido, o desde que llegue a tierras mexicanas va a ser detenido, ¿no? Esa es la gran incógnita que estamos viviendo en estos momentos. ¿Cuál va a ser la situación del general Cienfuegos? Y todo es muy lógico que debió de haber habido mucha presión de parte del ejército, porque desde que inició este gobierno fue curioso. Primeramente, dentro de las mañaneras también el ejército sufrió las consecuencias, ¿no? De en un momento dado de crítica, de deslegitimación, pero sin embargo luego al parecer la situación cambió y el presidente se apoyó de manera desmesurada en el ejército para la construcción del aeropuerto, para una serie de cuestiones de seguridad, como también el cuidado de las aduanas, que estaba siendo muy
muy discutido el tema. Y entonces, hasta por parte del PAN hay una especie como de amparo, ¿no? Para evitar que el ejército siga en las calles, porque de repente se vio por parte del presidente una gran preferencia hacia los militares para que éstas asumieran una serie de tareas que regularmente no son dadas a él. Por ejemplo, el ejército construyendo el aeropuerto cuando pudo haber habido una licitación y que una constructora interviniera, y son ingenieros militares, toda esta parte de los militares que están capacitados para la construcción asumieron esta responsabilidad. Entonces, de repente el ejército está en todos lados, debe haber pactos de buena vecindad, de buena amistad entre el ejército y el poder ejecutivo, porque finalmente el presidente es el jefe de ellos, ¿no? El jefe moral, el líder moral y el líder también en los hechos, ¿no? Del ejército. El presidente ocupa un lugar preponderante dentro de la jerarquía militar, y los militares son muy institucionales, sea el partido que esté en el poder, ellos les rinden pleitesía al presidente en turno. Y entonces se habla mucho de esta hipótesis de que finalmente los generales estaban muy molestos por la detención de Cienfuegos, porque finalmente mancha el honor del ejército, aunque hoy el presidente en la mañanera señaló que un general detenido no puede manchar todo un ejército, toda la conducta del ejército por una sola persona que en un momento dado sea juzgada o detenida. Sin embargo, sí debe ser muy molesto para los militares que un secretario de Estado, como lo fue Cienfuegos, se encuentre en esta situación, que es una situación, pues, que vulnera la tradición militar, ¿no? Sí, yo creo que hay un punto. A mí no estoy muy de acuerdo con el hecho de que rindan pleitesía. Yo creo que algo que tiene el ejército mexicano, y hay que reconocérselo, es que tiene una gran lealtad, hacia la institución presidencial, que finalmente el presidente pues es el jefe de las Fuerzas Armadas en el momento que gana la presidencia, o el presidente en turno es el jefe de las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido existe una lealtad incluso es que se conmemora mucho la famosa marcha de la lealtad, recordando Francisco y Madero, ¿no? Durante la decena trágica. Así es. Y también el otro aspecto es de que creo que es correcto de que finalmente, y creo que sucede lo mismo con las demás instituciones, esto podríamos decir que es el nuevo lenguaje de los tiempos actuales. Las instituciones se tienen que, o se están despersonalizando. Incluso en el caso de la presidencia, en algún momento también López Obrador, cuando estaban los problemas bastante fuertes, creo que con el gobernador de Jalisco, con los gobernadores de la Alianza Federalista. De la alianza, ¿no? De la famosa alianza. Él manejó de que no se iba a reunir porque estaba ante todo y demandó respeto a la institución presidencial, no a su persona, sino el respeto a la institución presidencial. Entonces aquí también en el caso del ejército, lo que se está poniendo por delante es la institución del ejército mexicano. Y pues la duda es esa de que si en un momento determinado se opta por enjuiciar al general Cienfuegos, creo que es una oportunidad del ejército para un poquito poder actuar y renovarse y enfrentar casos de malos elementos que afectan la supervivencia de toda la institución. O sea, no hay que olvidar que ahorita en el caso del general, claro, ha llamado la atención porque es la primera vez que está un secretario de Estado implicado en ese tipo de conflictos de narcotráfico y lavado de dinero, presumo, o sea, como
como acusado simplemente, pero ha habido otros casos en donde al calor de la lucha o en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, ha habido militares que están y han sido señalados de acciones extrajudiciales y también de matanzas contra la Sí, población. violentar los derechos humanos, ¿no? Así es. Entonces, creo que la pregunta y el desenlace del caso del general Cienfuegos no se va a limitar simplemente a que, bueno, ya el juez lo desestimó, el juez de Estados Unidos, la jueza, mejor dicho, de Estados Unidos desestimó los cargos que tiene él allá y lo dejan venir a México. Vamos a estar muy atentos definitivamente sobre qué va a ocurrir desde el momento en que pise suelo mexicano y cuál va a ser la actitud de la justicia o de las autoridades judiciales en México respecto a un importante miembro del ejército mexicano. Y bueno, vale la pena Y yo señalar, creo, sí, le escucho. sí, perdón, sí, lo que tú decías, ¿verdad? Creo que también el ejército debe hacer una especie de confesión, ¿no? De cómo está funcionando la estructura, una evaluación a partir de que el ejército interviene en la lucha contra el narcotráfico, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la evaluación? ¿Cómo se han visto involucrados muchos soldados de diversos rangos, ¿no? ¿Cuál ha sido la relación con los grupos estos de los cárteles de las drogas, ¿verdad? Si ha habido casos de corrupción. Yo creo que esto debe de servir como una medida para que a su vez el ejército revise al interior, ¿verdad? De su estructura, qué es lo que está, qué es lo que está pasando, ¿no? Uno de las situaciones por las que se puso al ejército es porque se consideraba una institución pues honorable, intachable, ¿verdad? Pero finalmente también está formado por seres humanos que en un momento dado pues son víctimas ya sea de las amenazas por parte de los grupos militares, como también para de los grupos, perdón, de los grupos del crimen organizado, como también de la tentación, ¿no? Como dicen en el arca abierta, hasta el justo peca, ¿no? Y entonces el ejército tiene que revisar toda su actuación para evitar situaciones de este tipo, ¿no? Y hay que decir que si algo caracteriza al ejército mexicano es precisamente ese su carácter popular y es la gran diferencia de nuestro ejército respecto a las élites o a los grupos militares, principalmente en Sudamérica, y que ha llevado a que donde los militares pues incluso están considerados como una casta, ¿no? Una casta privilegiada. Y aquí no, aquí la historia del ejército mexicano es muy curiosa porque hay que recordar que cuando estalla la Revolución Mexicana, pues primero los revolucionarios en la primera etapa, en la batalla de Ciudad Juárez, vencen una batalla que se da prácticamente en la frontera, vencen a las fuerzas militares porfiristas, al ejército profesional de Porfirio Díaz, vencerlo en una batalla. Y Porfirio Díaz lo que hace es que opta por renunciar al poder para evitar que el país se vea envuelto en una guerra civil, una decisión que solamente con el tiempo se le ha reconocido como un buen gesto del general Porfirio Díaz y opta por exiliarse a Francia, a París concretamente. Pero después viene la réplica y entonces viene el caso de Victoriano Huerta, que es la cabeza visible del ejército, ¿no? Y donde también aparece otro famoso general que, digamos, podría representar el ala maderista o el ala revolucionario que fue el general Felipe Ángeles. Sin embargo, al terminar la revolución, es decir, ya cuando es derrotado Huerta, precisamente en la famosa batalla de Zacatecas, eh, el, algo que es fundamental es de que el ejército porfirista desaparece
Y entonces los revolucionarios, con el general Mújica, me parece, el general Mújica, el general Amaro, lo Así que es. hacen es empezar a formar un ejército que se va a nutrir de muchos oficiales surgidos precisamente del movimiento armado, es decir, muchos oficiales que no pasaron necesariamente por el colegio militar, ni que tuvieran una educación, digamos, castrense de formación, sino que obtuvieron sus grados y que se formaron en el calor La lucha, ¿no? de las batallas, efectivamente. Y después un poquito viene un proceso como de, digamos, purificación política de los militares, porque bueno, toda la primera etapa de la posrevolución, lo que observamos hasta Plutarco Elías Calles, que funda, general también, que funda partido de, Nacional Revolucionario, es Había un de ala militar dentro del había una Partido Nacional Revolucionario. muy fuerte. Sí, Y Cárdenas también, al formar el Partido de la Revolución Mexicana, busca y tiene también mucha presencia el ala militar. Y cuando ya viene la parte civil, que es ya durante el gobierno de Miguel Alemán, a los militares ya el ala militar desaparece del partido dominante, llamémosle así, ¿no? sí, y recuerdo que algunos se fueron al PAR, ¿te acuerdas aquel partido viejito, verdad? Algunos generales ya mayores forman un partido. Y incluso hay una asociación de veteranos de la revolución. A mí todavía me tocó conocer a algunos de los integrantes de Rodolfo Fierro, que era famoso porque, no Rodolfo Fierro, Rodolfo Carranza, me parece, o Fierro o Carranza, porque Rodolfo Fierro era el general ese que era un gran matón a las órdenes de Villa, pero había muchos generales que estaban tanto en el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, bueno, precisamente el abuelo del actual secretario de Seguridad del gobierno de la Ciudad de México, el general García Barragán. García Paniagua. Sí, papá de García Paniagua, el general García Sí, Barragán. Barrabás, sí. Pero de alguna manera el proceso de institucionalización de la Revolución Mexicana tuvo que pasar como por una especie de depuración ideológica de los militares, algo semejante a lo que en un momento determinado sucedió en la relación del Estado con la Iglesia. Es decir, que podían ejercer sus funciones. En el caso de los militares, siempre se les ha tenido han tenido prebendas, han tenido ciertos privilegios. siempre y cuando era la recomendación no escrita, no intervinieran en política y se ponen una serie de condiciones específicas, algo muy semejante a lo que por otro lado pasaba con otra institución muy fuerte, pero contraria, pero totalmente diferente al ejército, que es el caso de la iglesia, en donde también a los sacerdotes pues se les prohibía utilizar participar en política y hablar de política, ¿no? Y entonces, pero al paso del tiempo esas dos condiciones no escritas como que se han relajado. Y bueno, en la mañana estaba yo escuchando, no sé si te acuerdas del general Gallardo. Claro, el general Gallardo, que fue el creador del ombudsman militar, ¿no? Así es, y que en su momento causó un gran revuelo porque era el primero que se atrevía primero a ventilar secretos. Y segundo, a participar como general en la política. Y ahorita, pues vamos, este caso, creo que esos aspectos van a volver a ser pues ventilados o van a salir a la luz en el contexto de digamos, de este regreso. Sí, y si no mal recuerdo, cuando Cuauhtémoc Cárdenas se lanza como candidato a la presidencia de la República, el primer partido que lo cobija es el PAR. Así es. Luego ya se forma el frente de partidos, ¿no? Pero inicialmente fue el primer partido que lo cobija como candidato.
Así es. Entonces, digo, estos temas yo creo que se van a volver a tocar. De alguna manera se está tocando ahorita la función del ejército. Se empezó a cuestionar fuerte si podía los militares cumplir las funciones de policías, por eso se formó la Guardia Nacional, que son temas polémicos, porque hay gente que está en contra, hay gente que está a favor. Por el otro lado, la gran duda que existe es cómo va a quedar el aeropuerto de Santa Lucía, ¿verdad? Porque es un proyecto, ya lo único que sabemos es que, según lo que nos dice el presidente, es que va muy bien y que además va a tener un museo de los mamuts que ahí han encontrado. Pero en el fondo, yo creo que la mayoría de los ciudadanos nos preguntamos, bueno, ¿qué tan buenos, vamos a ver qué tan buenos arquitectos e ingenieros hay en las filas militares? Eso ya solamente viendo el aeropuerto ya. Porque supongo que hay especialistas en la construcción de aeropuertos, ¿no? Y no es lo mismo construir un aeropuerto chiquito para helicópteros y avionetas, ¿no? Que construir ya un aeropuerto como el de Santa Lucía, que requiere la llegada de naves, ¿verdad? De mucho tamaño, ¿verdad? Mucha movilidad. Vistas, bueno, es otro rollo. Yo recuerdo como anécdota que aquí en Chiapas ingenieros del ejército iban a construir una carretera a Tonalá, porque hay un general Ochoa que fue chapaneco, no sé si todavía vive el general Ochoa, que fue diputado federal por Chiapas. Y entonces creo que esa carretera nunca se terminó. Creo que quedó a la mitad, era una carretera que iba a pasar ahí por el Cerro de la Sepultura, que creo que iba a unir como a Villaflores con Tonalá, una parte, para un acceso más directo, pero creo que ahí quedó en planes. Y fíjate que yo lo que no sé es que, por ejemplo, el aeropuerto que está junto a Comitán, bueno, es un aeropuerto militar, pero hubo un tiempo en que se estuvo utilizando para la aviación civil, sí, poco tiempo, pero se estuvo utilizando. Así es. Y era un buen aeropuerto, o sea, estaba bien diseñado, ¿no? Entonces, pues hay que esperarnos a ver cómo queda el aeropuerto de Santa Lucía. Ahí extrañamos a Juan Carlos Calimayor, porque ya me imagino lo que nos habría dicho respecto al aeropuerto de Santa Lucía, ¿verdad? Oye, y el otro aspecto que creo que vale la pena comentar antes de que pasemos al punto de a las nuevas juntas de conciliación que sustituyen a los nuevos, ¿qué es? Oficinas de conciliación que sustituyen a las juntas de conciliación y arbitraje. Es una noticia verdaderamente terrible el hecho de lo que está sucediendo en la Ciudad de México y que se comprueba, ya existían indicios, ya había también informes al respecto de el uso, o si tú gustas, el mal uso, ¿no? De la crueldad de los grupos del narcotráfico o narcomenudistas o incluso grupos fuertes de utilizar a menores de edad como vendedores de droga y como sicarios. Y lo peor es lo que hemos estado observando en las últimas semanas también, son esos asesinatos salvajes contra menores y que todo parece indicar, según las investigaciones, que es producto de pleitos entre bandas de narcotraficantes en la Ciudad de México. Pero esa figura de los menores siendo utilizados para manejar un arma y para matar, pues lo habíamos visto, digamos, en las guerras de África y nos horrorizábamos, las pugnas que hubieron en África y que se generalizaron en los 70s, en los 80, y también más recientemente, pues con los grupos yihadistas y los terroristas islámicos, ¿no? De diferentes partes. Pero el saber
que en nuestra capital hay menores que digamos, están entrenados o están, desgraciadamente, ¿no? Deformados para, en su mente, para con toda la tranquilidad del mundo tomar un arma y asesinar a una persona. Creo que es algo bastante duro y ahí de mucha atención, sobre todo para las organizaciones de protección a la infancia. Sí, regularmente y desde hace mucho tiempo, pues los grupos criminales han usado a los niños, pero no en crímenes tan terribles, ¿no? Como está pasando hoy. Los usaban como para pequeños robos, para la entrega de drogas, porque sabían que si el menor era detenido, pues iba a dar a un centro de corrección juvenil, ¿no? Como por ejemplo Rochester, aquí en Chiapas, y que de ahí no pasaba, ¿no? Pero sin embargo, actualmente vemos que hay un entrenamiento, ¿no? A estos pequeños que ya son utilizados para crímenes mayores, porque también todavía tenemos un código penal que a los pequeños son menores infractores y no son considerados como criminales. Y pasaba en una época que aunque el delito fuera grave, no pasaban de 3 meses o 4 meses en una correccional. Realmente no había un proceso como de rehabilitación y de atención psicológica a estos menores infractores. Hoy pues el Estado se enfrenta a una situación terrible, ¿no? Donde los grupos que dedicados, como tú señalas, a los derechos de la infancia, por ejemplo, está CIPINA, donde está Bucio, Ricardo Bucio, que anteriormente estuvo en CONAPRED. Allí en CIPINA se reúnen diversas instituciones dedicadas al trabajo con la infancia. Está la REDIN, que es una red es una red nacional que reúne a diversas organizaciones que también trabajan con la infancia y que cada año presentan un informe de la situación de la infancia en México. Aquí en Chiapas tenemos una institución de mucho prestigio que es Melel Jolobal, que trabaja más que nada con niños indígenas en San Cristóbal de las Casas y que ha hecho investigaciones muy interesantes, más que nada enfocadas al trabajo infantil. Pero esta situación merece la pena que todas estas organizaciones volteen su mirada a este tipo de situaciones, porque muchas son producto de la pobreza en que viven los menores, ¿no? Muchas son productos del abandono por parte de los padres a estos menores, ¿no? El maltrato infantil que hace que muchos niños tomen la calle y sean presa fácil de los grupos criminales. Otra situación que me asustó fue que en estos días también hubo 2 situaciones de menores que fueron encontrados con bolsas, ¿no? De Así es. niños descuartizados en el centro de la Ciudad de México. Pero también hubo otro caso de un niño que en una fiesta familiar mata a sus 2 primos con un cuchillo y proclama que es para demostrarle a su mamá que él no es perfecto, ¿no? Ese fue su grito de batalla del niño. Los mato para demostrarle a mi mamá que no soy perfecto. Entonces también las familias parece que no estamos cumpliendo con nuestro papel, ¿no? Que las familias en ocasiones les exigimos a nuestros hijos más de lo debido, somos padres o madres autoritarios, ¿no? Hacemos que ellos cumplan muchas veces con nuestros sueños, no con los que ellos quieren hacer, ¿verdad? Le exigimos como a este niño perfección y la venganza contra su mamá fue matar a sus primos en una fiesta familiar, ¿no? Y así como el caso de este niño, estamos viendo muchas situaciones o también estamos viendo casos de suicidio a cada vez menor edad por presiones sociales que la infancia está viviendo, ¿no? Entonces es el momento de rectificar el camino y los profesionales de la salud, las familias, los docentes, ¿no?
que estamos involucrados en estos temas por voltear la mirada a ellos y a ellas antes de que esto se transforme en algo grave, ¿no? Y también está el otro extremo en donde, creo yo que en una concepción mal entendida de amor paternal o maternal, prácticamente se le permite al menor hacer lo que quiera, ¿no? Y muy permisivos, ¿no? Familias muy permisivas. Y el menor se convierte en el pequeño dictador de la casa, y también el futuro de esos menores, pues no es nada sencillo. Así es, pero sí es una situación la que está atravesando la infancia de mucho peligro, porque también hemos visto que niños y niñas, ¿verdad? Bueno, más los niños, porque como que es una figura masculina, ¿no? El criminal más que nada son figuras masculinas. Al rato ya van a aparecer también figuras femeninas, porque también hemos visto que muchas esposas o parejas de los dirigentes de los cárteles también están muy involucradas, ¿no? Sí. En el trabajo criminal. Entonces al rato también las niñas van a resultar imitadoras, pero se habla de que, por ejemplo, que en las escuelas los niños juegan al secuestro, juegan al chantaje, juegan a las amenazas, porque es lo que oyen, es lo que ven tanto en la tele, lo que oyen en sus casas, lo que ven en su entorno, y ya los juegos que antes eran de vaqueros contra ladrones o vaqueros contra indios o policías contra ladrones y vaqueros contra indios, ahora ya se traduce a luchas entre grupos criminales o extorsiones de los niños a sus compañeros, ¿no? Yo creo que tal vez, y creo que es un buen tema que podrían desarrollar las ONGs y los grupos dedicados a la atención de la infancia, de que con esta pandemia que de alguna manera ha encerrado a las familias, las ha obligado a permanecer juntas, pues yo creo que los padres han tenido la oportunidad de ver más de cerca a sus hijos, porque en el pasado, en la época antes de la pandemia, porque ahora sí estamos en la época de antes de la pandemia y después de la pandemia. Después de la pandemia, así es. Pero antes de la pandemia, pues sabíamos de muchas familias en donde el padre trabajaba y salía desde su casa desde temprano. La madre también tenía la necesidad de trabajar y salía de su casa temprano. Al menor lo encargaban, en el mejor de los casos, con la abuelita o los abuelos. Y realmente los padres tenían un contacto muy superficial, porque con los hijos el fin de semana, porque era muy superficial, porque también eran los días en que los padres pues descansaban de sus labores cotidianas. Y querían descansar, ¿no? Descansar del trabajo y de los hijos. Y de los hijos, y además otra cosa, de que en muchos casos, sobre todo en el aspecto de la educación, se piensa que la labor del padre se limita a buscar el acomodo de los hijos en la escuela y llevarlos toda la mañana y comprarles los útiles, pero hasta ahí no se involucran más en el cuidado de los hijos, ¿no? Considerando la época tan difícil que nos está tocando vivir, en donde la pareja se enfrenta a muchos problemas, a poco dinero, muchos gastos, demandas del trabajo, poca protección laboral, y entonces esto hace que los niños pues están prácticamente, aunque viven en una familia, están prácticamente abandonados. Sí, cuando recién inició esta administración, recuerdo que el presidente López Obrador dijo que se iba a volver a trabajar los sábados y que los horarios de trabajo iban a ser diferentes, ¿no? Iba a haber más horas de trabajo. Creo, no sé qué pasó, pero creo que en algunas oficinas federales se había cumplido esta medida de ir a trabajar el sábado,
Creo que eso está muy mal. Los horarios deben de ser horarios en que las familias puedan convivir con sus hijos. Recuerdo, a mí me tocó todavía trabajar mañana y tarde. Era un horario muy feo, ¿verdad? Era un horario en que uno llegaba a las 9, te ibas a las 3 de la tarde o 4, regresabas a las 6 o 7 de la noche y te ibas como a las 9 o 10 de la noche de tu trabajo. Llegabas a tu casa, ya tus hijos estaban dormidos, ¿verdad? No tenías la oportunidad de convivir con ellos. Por ello recuerdo que en la época del gobernador Albores fue muy bien recibida la medida del horario de 8 a 4 de la tarde. Y también, por ejemplo, en la Ciudad de México, que también la Ciudad de México ha sido como de vanguardia en algunas medidas del cuidado, en la anterior administración de Mancera creo que se les concedió a los trabajadores los viernes salir más temprano para favorecer la convivencia familiar. Creo que hay formas de organizarse en el trabajo. Los mexicanos somos muy curiosos, ¿verdad? Yo creo que solo somos los únicos que tenemos estos horarios de altas horas de la madrugada, ¿verdad? Y donde no es bien organizado el trabajo, porque hay áreas que sí lo necesitan, por ejemplo, una Secretaría de Gobierno, una Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía, pues es lógico que necesite trabajo casi de 24 horas por algunas necesidades, pero puede haber guardias, ¿no? No tiene que estar todo el personal, porque es importante la convivencia familiar. Y fue una de las ventajas del COVID, ¿verdad? Que al refugiarse en tu casa, muchas mamás están felices de estas posibilidades de convivir con sus hijos, sobre todo cuando los niños son de 3, 4, 5 años, ¿no? Entonces muchas mamás están disfrutando ampliamente de este aislamiento, ¿no? Para convivir con sus hijos, ¿no? Y ojalá ahorita que se están con las reformas laborales se tome esto en cuenta porque, por ejemplo, en Estados Unidos el horario de trabajo es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, son las 8 horas. Así es. Y una amiga que estuvo trabajando, ella se casó con un estadounidense y entonces ya se jubiló, se divorciaron, ella se regresó a México, pero me comentaba que, por ejemplo, ella salía a las 5 y se tardaba 10 minutos más, casi pasaba a un inspector o inspectora a decirte, ¿por qué estás todavía aquí, no? Claro. Allá no se privilegiaba como aquí, que a veces nos quedamos 3 horas más por quedar bien con el jefe, aunque no estemos haciendo nada, ¿verdad? No, y es una mala costumbre porque se confunde la productividad con la burocracia. Entonces, tienes razón, sobre todo en muchas oficinas de gobierno, hay ocasiones en que los titulares mueven la oficina de acuerdo a su propio tiempo. Y entonces tienen unos horarios rarísimos porque es dedicar toda la mañana a estar grillando y tomando café. En la tarde es estar con reuniones kilométricas, eso es lo tradicional, con el funcionario, el gobernador o lo que estén tratando. Y después, quitados de la pena, llegan a querer trabajar a partir de las 7 de la noche y hay unos que se avientan la puntada de terminar hasta altas horas de la madrugada, ¿no? Sí, cuando sus trabajadores están desde las 9 de la mañana ahí, ¿no? Entonces creo que es muy importante que la burocracia mexicana debe sufrir una reforma, ¿no? Porque además el salir a las 5 de la tarde permite muchas cosas. Por un lado, efectivamente, que los padres de familia puedan convivir entre ellos, puedan convivir con sus hijos. Por el otro lado, permite que aquellos que no tienen, digamos, la necesidad de estar con los hijos o no los tienen, puedan hacer otras actividades, estudiar algo, ir al cine, ir a tomar deporte, ¿no? Practicar un deporte que también es muy necesario.
Entonces se reactiva la economía con horario. Y finalmente está comprobado que la productividad es en las horas de la mañana, y casi siempre aquellos que, porque yo creo que todos hemos padecido eso que está señalando, de que nos toca a veces un jefe medio tiránico y como que el horario no le funciona bien, y, y efectivamente se ponen turnos dobles turnos en la mañana, salir a comer y regresar. Y normalmente uno se da cuenta que en la tarde nada más las personas nada más van ahí a hacer pasar el tiempo, estar viendo el reloj y ver a qué hora se va el jefe para poder salir. Pero sí, efectivamente, todo esto trae como consecuencia una desintegración familiar, y lo estamos viendo en las principales víctimas, que son los niños. Así es. Pues creo que el COVID nos trajo una enseñanza, ¿verdad? Y también de qué manera las instituciones de salud mental, creo que también las instituciones de salud mental sufrieron una transformación, porque por primera vez en su vida están teniendo mucho trabajo. La salud mental era un tema muy descuidado, que no se le daban los recursos suficientes, y creo que ahora se vio la necesidad de dotar a las instituciones de salud de más recursos para esta área de salud mental, porque el aislamiento ha provocado situaciones de ansiedad, de depresión. También los niños que viven en departamentos chicos, que no tienen mucha movilidad, que no tienen la posibilidad de recrearse, de hacer cosas lúdicas, pues sí la están viendo difícil en la pandemia. Y bueno, cerramos el tema laboral, si gustas, con estos cambios que hay. Este mes arranca el nuevo modelo laboral que se llama, que fue aprobado con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, y que contempla la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje para crear lo que se va a llamar tribunales laborales y centros de conciliación y registro laboral. Y las entidades, digamos, las entidades que vamos a ser pioneras en esto es Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas. Por lo que yo sé, es de que, de acuerdo con esto, lo que se va a buscar es de que el juicio, una vez si hay algún problema entre el patrón y los trabajadores, se va a buscar la conciliación como primera instancia, pero va a ser así ya aunque se levante el juicio. Y el otro punto que tengo entendido que también es bastante importante es de que ya quedaron atrás esos esquemas de juicios eternos de una parte y de la otra, ¿no? Que eran Claro. los abogados hacían la forma, sobre todo los abogados laborales buscaban la manera de alargar los juicios para cansar al trabajador. Entonces el trabajador, por pedir una indemnización, se tenía que enfrentar a un juicio que podía durar a veces años, ¿verdad? A veces 5, 6, 7, 10 años, una cosa terrible. Y estar cada rato yendo a las juntas solamente para enterarse de que el otro abogado pedía una revisión, metía alguna... Alargaba, ¿no? Alargaba el juicio terriblemente. Y también creo que va a dar oportunidad de depurar un poco las juntas de conciliación, no sé si tú lo consideras, porque sí, no quisiera yo así generalizar, pero sí se enteraba uno de cosas raras en las juntas, ¿no? En ocasiones, en alguna ocasión incluso me llegaron a comentar de que al momento de registrar, porque hasta incluso en el caso de los sindicatos, Sí, se registran ahí. sí, pero dejaban espacios en blanco para que de tal manera, si digamos la forma de anular a un sindicato era demostrarle, entre comillas, que antes se había registrado otro sindicato semejante en la empresa. Por supuesto, pues todo esto fraudulento, ¿verdad? Y bueno, pues, o sea, las historias y los sufrimientos De de la la clase trabajadora. clase trabajadora en los pasillos de la Junta de Conciliación y Arbitraje yo creo que es para escribir un libro
solamente de terror. Solamente los juzgados del área penal le pueden hacer competencia, ¿verdad? Así es. Pero yo creo que va a ser buena esta reforma y esperemos que depure la impartición de justicia laboral, y creo que esto también está en el contexto del nuevo tratado de comercio con Estados Unidos y Canadá. Así es, que está haciendo otras exigencias, ¿no? En materia laboral, en materia sindical también. Así que los sindicatos necesitan una revisión también a fondo, ¿verdad? Contempla ya la elección secreta, ya no a mano alzada, para detectar a los opositores y después tomar represalias contra ellos, sino que ahora es una elección secreta, y pues bueno, creo que es fundamental. Pues así creo que ya llegamos a ya tenemos el tiempo encima, no sé, ¿sí, verdad? Así es. Bueno, pues muchas gracias, amigos y amigas que nos ven en el programa de Contextos. Como siempre, pues nuestro fraternal saludo, nuestro reconocimiento al personal médico, doctores, enfermeras, afanadores, gente que está, camilleros, conductores de ambulancias que están pues enfrentando en la primera línea de combate contra el coronavirus, y también, como siempre lo hacemos, regularmente lo hacemos también con mucho sentimiento, y nuestra solidaridad con aquellas personas que tienen algún familiar padeciendo esta terrible pandemia, o que incluso han tenido la desgracia de perder a algún ser querido por esta causa. A todos nuestros amigos y amigas, nuestro agradecimiento por seguir nuestras transmisiones, y pues Queta Burelo, muchas gracias, muy buenas noches. Pues buenas noches, Ricardo, y buenas noches a nuestro público que el día de hoy nos acompañó en Contextos. Nos vemos mañana. Hasta luego. Contextos.